Después hizo neonatología en el Hospital de la Mujer en Culiacán, Sinaloa, que es un hospital de la Secretaría de Salud y está avalado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente es médico de base en la UMAE 23, en el turno nocturno. También es el médico responsable de UCIN en el turno matutino en el Hospital Ángeles Valle Oriente. Y también es profesor adjunto de residentes de neonatología en la UMAE 23 y es profesor titular de los médicos internos de pregrado en el Hospital Ángeles Valle Oriente. También ha trabajado en otros hospitales y ha sido profesor de otros de residencias en otros estados. Y también tenemos con nosotros al doctor Jorge Néstor Soriano Martínez. Él es pediatra, tiene su especialidad en medicina crítica pediatra. La pediatría lo hizo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la medicina crítica pediátrica en la Universidad Autónoma Nacional de México. Actualmente trabaja en la UMAE 34 en el turno nocturno y es el jefe de terapia intensiva neonatal y pediátrica en San Cumbres. También es instructor de BLS y PALS y también es especialista de. Bien, pues le damos la bienvenida a los doctores. Bien, bueno, pues muchísimas gracias pues, de la antología, la ciudad de la antología de la por esta invitación y también por pensar en nosotros para poder también activar platicar con ustedes, asignando dentro de la comunidad de compartir, me parece que es una invitación muy divertida, con mucha participación, pero creo que para este año, creo que era prudente el hecho que de hablar de un tema en dispositivo, que el tema lo diera un neonatólogo, ¿sí? O sea, de criticar a veces de temas cuando uno es de la misma especialidad que el común, pues es un poquito distinto o difícil. Me ha tocado hablar con anestesiólogos, con odontólogos, pediatras, pero la verdad es que viendo el tema es muy importante el traer a un médico anatólogo y la presencia del doctor Padilla, que parece ser una excelente persona, un médico y un muy buen amigo, y yo creo que esta charla no va a despedir. Así que espero que disfruten de la charla. Y también el último de los slides sobre herpes de pacientes lactantes y pediátricos, porque muchos de nosotros pues también vemos pediatría y en algún momento van a intentar a un paciente pues, que no sea prematuro ni nada, y creo que también les puede servir. Pues adelante, Román, con mucho gusto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ya, no tengo un conflicto de interés sobre el tema y lo dispositivo. ¿Cuál es la tendencia actual del soporte respiratorio? La tendencia actual es ser menos invasivos. Si recordamos cuando empezamos a estudiar neurología, cuando se trató la neurología, era más ventilación mecánica, menos dispositivos invasivos. La tendencia actual es mayor uso de SPAC y actualmente mayor uso de cánulas de alto flujo. Recordando un poquito la anatomía de nuestros pacientes, recordamos que estos recién nacidos, con todos los prematuritos, tienen mayor composición de agua. La glotis es un poquito más flácida, tiene forma de omega. La estabilidad clásica es menor. El tórax hay mayor sensibilidad. El diámetro está más elevado del diafragma. La lengua está en desproporción, la persona de la carne con el paciente pediátrico. La mayoría de los pacientes estaban un poquito más anterior. Y recordando que la línea está más alta, el ordenador está a nivel de C2, comparado con el lactante vascular que está entre C3 y C4. ¿Qué es la terapia de alto flujo? Esta consiste en entregar de manera no invasiva
un flujo de gas constante, unificado y caliente, aproximadamente entre amplios cilindros a través de una cámara y de un dispositivo con una sola alerta. ¿Por qué está nacido? Este nos ayuda a optimizar la respiración espontánea, barra el CO2 y nos da cierta presión, condicionada a cierto que según la bibliografía que revisemos, algunos bibliografías dicen que va de 2 a 5 centímetros de agua. Entonces, pues el dispositivo da un aire unificado, caliente, vamos a reducir lo que es el espacio marco anatómico y vamos a tener una presión constante de la vía aérea. En cuanto al consumo de oxígeno, tenemos que la respiración normal va del 1 a 3%. Recordamos que en el recién nacido el consumo de oxígeno es de 6 a 8 litros de oxígeno por minuto. Y cuando tenemos problemas respiratorios, pues esto se puede incrementar hasta un 55% el consumo de oxígeno. ¿Cuáles son las recomendaciones? La cánula de alto flujo en aquellos pacientes prematuros mayores de 28 semanas de gestación que se planean extubar. En una alternativa, aquellos pacientes que tengan el uso del CPAP prolongado arriba de 3 semanas y preoxigenación previo a la incubación, ya sea en todo paciente mayor de 28 semanas de gestación. El flujo inicial que recomienda el estudio de Oxford es uno divide en PES. Niños menores de 1500 semanas se recomienda un flujo inicial de entre 4 y 7 litros por minuto. Los niños entre los pacientes mayores de 3 kilos recomienda un flujo inicial de 6 a 8 litros por minuto. Cuando el tope lo podemos tener en 8 litros por minuto independiente. Luego de ir incrementando los flujos de 1 a 2 litros cada 15 a 20 minutos, dependiendo de la evolución clínica de nuestro paciente. Esto es el paciente que tenga dificultad respiratoria, aleteo, viraje, que presente saturación óptima, podemos ir incrementando el flujo hasta el tope de 8 litros. ¿Qué nos dice Corre? Porque nos dice que podemos iniciar, dependiendo del estudio que se realice, el estudio de 2013 del Dr. Charles, ellos inician con un flujo de 8 litros, pero vemos diferentes estudios donde se comenta que pueden entrar desde 3 hasta litros por minuto, ¿no? Ahí tenemos los diferentes estudios, uno nos divide por kilos de peso, y uno nos divide por la fraccional. ¿Qué ventajas tenemos para usar la data de la zona de datos grupo? Pues que es fácil de manejar, que es cómodo para el paciente, para el personal de enfermería y para el personal médico, que tiene una buena tolerancia para el paciente, que es simple de instalar y que es fácil de montar. Disminuye lo que es el cargo nasal por el uso combinado de SPA, mejora lo que es la flujo aérea, al menos tiene una flujo aérea con cambios en el SPA o incluso con ventilación mecánica. Mejora la tolerancia cerebral. Todos estos pacientes con adultos que tenemos con CPAP, que de repente presentan distensión abdominal o piezas económicas por el CPAP y pues que favorece la técnica de es más cómodo para el paciente estar haciendo una técnica con la cánula de otro grupo que con el CPAP. ¿Dónde podemos utilizar el otro grupo? Pues prácticamente en cualquier área del hospital que tenga un recién nacido, ya sea desde las oficinas. Incluso algunos hospitales tienen a los pacientes neonatos en las terapias pediátricas, en la sala de urgencias, en la sala de cirugía, en el primero, en la terapia intermedia, en cualquier parte donde se encuentre un paciente hospitalizado y tengamos las formas adecuadas, pues podemos usar la cánula de alto flujo. ¿Cuándo vamos a la cánula de alto flujo? Es un estudio realizado en España, donde se encontraron 120 usinas, donde la principal indicación fue desde de la ventilación invasiva, seguido de la extubación, y en tercer lugar fue como manejo primario del sistema de respiratorio o de la zona de temperatura, de términos que pueden llegar a la
fueron las explicaciones principales para el uso de cámaras de alto flujo. Les preguntaron también que cuáles eran las ventajas que ellos miraban al usar este tipo de dispositivos, y la principal ventaja que comentan ellos es que es cómodo tanto para el paciente como para el que maneja. El segundo es que disminuye el trauma nasal. La otra es facilita el inicio de la vida, incluso incrementar las tomas. Igual les contaron que las que ellos observaban dispositivos, y la principal desventaja que ellos miraban era que pudieran incrementar el seno de fuga aérea, y el otro es que incrementa los días de soporte respiratorio. En cuanto a los cambios de grupo para previo de incubación, realizó en la Journal, publicado en el 2022, donde se realizaron 251 incubaciones de pacientes recién nacidos, un total de 202 neonatos, donde tuvo un éxito de incubación con alto flujo del 50% al primer intento, sin complicaciones o sin inestabilidad hemodinámica o pulmonar, y un 68% de incubación al primer intento, sin ninguna complicación, comparado con el manejo de los tanques, que es darle una bolsa de máscara previo a incubarlo y después proceder a incubarlo. Entonces, ¿por qué? Porque le estás dando flujo constante al paciente, no se satura, y podemos asegurar la incubación del 50% de los pacientes. Bien, ¿qué nos dice el científico? Es un estudio de la Universidad de Cochrane de 2023, donde CPAP y el alto flujo como fracaso de tratamiento inicial, y lo habla de tratamiento inicial, dificultad respiratoria, actividad respiratoria, probabilidades, como manejo inicial. Vemos que el grupo de alto flujo tuvo 231 pacientes en esos 3 estudios que vemos, donde un estudio comenta falla en 2 pacientes, el otro estudio de 2019 comenta 29 fallas, el otro 10 fallas, comparados con CPAP, que tuvieron 3, 16 y 19 fallas respectivamente. Entonces, el grupo de alto flujo a tratamiento inicial puede fracasar un poquito más que CPAP, pero estadísticamente pues no hay relevancia significativa. En cuanto al alto flujo y CPAP, la duración de los días prácticamente es lo mismo, entre 2.17 a 5.7 días, los días que requirieron los niños de terapia con alto flujo, comparados con los de CPAP, están prácticamente en los mismos días, ¿no? Entre 4 y 5 días. En cuanto a seducir, igual no hubo diferencia estadística significativa. Prácticamente son 6-7 días la terapia de alto flujo en estancia de con los 6 a 8 días los niños que estuvieron con CPAP y que estuvieron hospitalizados en la terapia intensiva. Y en cuanto al síndrome de fuga aérea, 236 pacientes en estos 2 estudios con alto flujo, hubo 17 pacientes con fuga aérea versus 21 pacientes con fuga aérea en el uso de CPAP. Y en cuanto al trauma nasal y a la distensión abdominal, hubo 2 pacientes con distensión abdominal, perdón, con trauma nasal en las arterias de alto flujo versus 12 de CPAP. Y en cuanto a la distensión abdominal, hubo 3 pacientes con distensión con alto flujo y 13 pacientes con distensión abdominal en el uso de CPAP. ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Es seguro extubar a un paciente y ponerlo en alto flujo? Pues la evidencia nos dice que en 27 semanas todo el mundo sabemos que lo mejor es el CPAP. Ya está bien estudiado, ya está bien fundamentado. El punto de corte aquí son las 28 semanas. Te dicen que puedes intentar poner al paciente prematuro de 28 semanas en cánula de alto flujo, siempre y cuando en el hospital se encuentre con un CPAP de rescate
por si llegara a fallar esta terapia. Bueno, vemos aquí que el menor de 28 semanas, pues sabemos que lo mejor es el CPAP, pero los mayores de 28 semanas pudiéramos intentar colocarlo con el dato grupo, siempre y cuando que contemos con CPAP de rescate en la mañana. En cuanto a soporte primario, igual, activar los menores de 28 semanas, sabemos que el CPAP es mejor porque vamos a realizar la cantidad de uso, el consumo de este faltante del paciente. Aquí lo interesante es el paciente de 28 a 32 semanas que pudiéramos iniciar como tratamiento primario, los actores de alto flujo, niños con SDR, con apnea, con apnea, siempre y cuando teniendo nuevamente de respaldo del CPAP, y los mayores de 32 semanas, eso sí, pudiéramos ir de primera instancia con cánulas nasales de alto flujo, con un éxito arriba del 70% en el manejo de soporte primario. ¿Qué porcentaje de las UCINes a nivel mundial usan alto flujo? España, el 60% de sus terapias de uso. Canadá, el 89% de las terapias de utiliza. Japón es el que menos utiliza alto flujo a nivel mundial. Y eso es muy interesante porque Japón, a pesar de ser el país que tiene más prematuros a nivel mundial, es el que menos cánulas de alto flujo utiliza. El Reino Unido usa un 77%. De aquí la pregunta sería, aquí en el país, ¿cuántas de las oficinas usamos alto flujo? Y a nivel Latinoamérica, ¿cuántas de nuestras terapias usamos alto flujo? Y en cuanto al uso en las terapias cánulas nasales por extubación, hasta un 71% de las oficinas las utilizan en la extubación. Un 77% de las oficinas lo utilizan como alternativa al uso prolongado de CPAP y solamente el 10 al 22% lo utilizan como soporte primario a la patología base. En cuanto al receta de CPAP, hubo 25 estudios a nivel mundial donde comenta que el uso prolongado lo va a modificar como hay mayor riesgo de trauma nasal, hay mayor posibilidad de tratamiento craneal. Entonces, se sugiere que a partir de las semanas de uso de CPAP con el paciente estable, se pudiera intentar el uso de las cánulas de alto flujo. Y este estudio del 2021 lo que comenta es que disminuyeron las horas de soporte respiratorio. El CPAP tuvo 400 horas contra 375 horas de los pacientes que tuvieron con cánulas de alto flujo. Traigo unos 3 pacientitos de ahí de la unidad. El primero de ellos es un prematuro de 28 semanas, tuvo 830 gramos cuando nació. Actualmente tiene 31 semanas de gestación, con un peso de 2550 gramos. Está con un flujo de 5 litros y un CO2 al 40%. Y estoy utilizando para el de CPAP. Ya tenía el paciente de 3 semanas con el CPAP. El paciente estaba estable y lo pasamos a alto flujo. Este es otro paciente prematuro de 27 semanas que pesó 745 gramos. Actualmente tiene 32 semanas de gestación corregida, a 300 gramos. Y se encuentra con un flujo de 6 litros, un flujo al 40%. E igual utilizamos para el desquite de CPAP. Este paciente ya tenía 4 semanas con el CPAP. Y este paciente es un paciente de término, 32 semanas, que pesó 2,800. Actualmente tiene 38,5 semanas, pesa 2,450 gramos. Y este paciente lo subamos en la base de ahí. A alto flujo, 6 litros, con frío al 40%. Créditos. Los primeros pacientes que usted la foto.
¿Algún cuando recibe algo que nos llama la atención? Principalmente en el segundo video que proyectamos. Bueno, principalmente las claves están mal colocadas. Concretamente, bueno, hacer más serio, no aplicas a lo que son los carriles. Y pues esto pudiera hacer que el paciente presente disfunción y esto pudiera hacer que fracasara nuestro con alto flujo. Y en cuanto al paciente esté activado y lo queremos realizar la exploración, podemos usar el mismo kit que tiene, puede estar incubado el paciente, se puede llevar a las cánulas de flujo sin necesidad de abrir otro circuito, sin necesidad de gastar más en flujo, o igual, el paciente está en un CPAP y lo queremos pasar a cánulas de flujo con el mismo equipo, se puede realizar esta transición. Bien, como conclusiones, no existe ningún consenso a nivel mundial internacional sobre las indicaciones o estrategias para el uso de la forma de la flujo. Vamos a un paradigma que todos decimos CPAP, independientemente del uso de este. Hay que usar los dispositivos de las unidades y hay que crear aquí el protocolo, el consenso, tanto a nivel institucional como a nivel regional y a nivel nacional sobre el uso de estos dispositivos. Y pues como vimos la evidencia, no hay evidencia que hay mayor nivel de la mortalidad, mayor nivel de desgracia, mayor síndrome de aéreo, mayor toma nasal, mayor distensión abdominal, comparando CPAP con cánulas de alto flujo. El comité de los dos que están aquí, ¿alguien ha utilizado altos flujos prematuros en sus unidades? ¿Nadie? ¿Alex? Bueno, o sea, sí se han utilizado, pero muy raro. ¿Y cuál sería como la opinión general, por ejemplo, que tiene sobre el dispositivo? Sí, cuando la paciente no requiere tanto soporte porque es no estamos acostumbrados, las unidades no están acostumbradas, no están acostumbradas a manejar una grupo de información de resto cuando un tema de CPAP que se maneja grupos. Y a veces la disponibilidad de equipos. Es más fácil armar un CPAP que armar una flujo si no tienes toda la capacidad. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quieres participar? ¿Sí? También. ¿Y cuál es tu experiencia cuando has utilizado alto flujo? ¿En prematuros o En prematuros. cuando? Porque para mí, ahorita que Román me enseñó los videos de 27 semanas, yo jamás había visto un yo encima de la pediátrica se todo entonces, ¿cuál fue tu experiencia? Fíjate que en el Federico Gómez sí tenemos experiencia en alto flujo en prematuros. De hecho, o estudiamos CPAP o alto flujo, casi siempre nos vamos más a alto flujo. Obviamente individualizamos al paciente, o sea, tenemos que decidir en base a la espectría, la biología, la